Buenas tardes a todos. Muchas gracias al licenciado Adrián de la Garza Tijerina, presidente de esta muy respetable y muy honorable Unión Ganadera Regional en Nuevo León. Gracias también al ingeniero Manuel García, que amablemente coordinó y nos hizo favor de hacer la invitación para venir el día de hoy con ustedes. Especiales gracias al ingeniero Isaías Galván, quien es el responsable técnico del Departamento de Vida Silvestre de esta Unión Ganadera Regional y quien amablemente nos ha acompañado en los últimos meses del trabajo que hemos venido realizando en este estado. Y primero quiero, antes que otra cosa, ofrecerles una disculpa porque desafortunadamente mi aspecto no es el más adecuado. Debo reconocer que vengo batido de sangre de marranito y ahorita les voy a explicar por qué. Yo hubiera querido tener tiempo de ir a cambiarme y a estar de una manera más presentable, pero les soy honesto, estos 2 días, ayer y hoy, estuvimos en un taller de manejo justamente del daño generado por marrano alzado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, concretamente en la Facultad de Medicina Veterinaria de la universidad. Y eso nos obligó a estar trabajando en varios aspectos interesantes. Lo malo del asunto fue que por más que quisimos terminar temprano y tener tiempo para ir a acomodar algunas cosas, se nos vino el horario encima, salimos corriendo apenas hace 40 minutos de la facultad y ahí venimos como locos para llegar a tiempo. Entonces les ofrezco una disculpa por ello. También les ofrezco una disculpa porque por más que le intentamos, mi presentación es un poco grande, especialmente porque tiene una cantidad brutal de fotografías. Soy absoluto culpable de eso, entonces no la pudimos hacer llegar a tiempo, tuve que llegar corriendo con todo y presentación, pero afortunadamente aquí estamos. Cuando el ingeniero Isaías me preguntó que si podíamos tocar el tema del marrano alzado, lo estuvimos conversando, estuvimos buscando alternativas y consideramos que esta era la mejor alternativa de enfrentar un problema inicial cuando no tenemos suficiente información de qué estamos hablando. Pero también pienso que los que sí tienen experiencia y sí saben del problema y sí lo conocen y sí lo están sufriendo, seguramente podrán compartir con nosotros y ayudarnos en el proceso de definir, de saber, de determinar por qué estamos teniendo conflictos con este animal. Entonces, si ustedes me lo permiten, primero quiero decirles que cerdos es quizá una de las poblaciones más grandes a nivel internacional. Prácticamente hay cerdos en todas partes del mundo. Y aunque algunas culturas, por condiciones religiosas, por condiciones sanitarias, por condiciones de prácticas ancestrales, no consumen la carne de cerdo, aún así los crían. Y esa es una parte interesante. El asunto es que en cerdos en general tenemos una cantidad interesante, enorme de animales que zoológicamente caen en la definición de la especie llamada Sus scrofa, que es a la que corresponde el cerdo convencional. Pero no solo el cerdo convencional, sino toda la familia de todos los cerdos. El punto es que cuando hablamos de marrano alzado, mucha gente nos dice, es que el pecarí no es tan alto. De entrada, no le decimos marrano alzado porque sea un animal grande. Le decimos marrano alzado porque es un animal muy agresivo, que está en contra de las normas tradicionales. Y en cualquier caso, el pecarí de collar, el pecarí de collar blanco, no es nuestro problema. No estamos hablando del pecarí. Si ustedes me dicen, bueno, a lo mejor el cerdo pelón mexicano, no sé si ustedes han visto un cerdo pelón mexicano, si los conozcan. Si no los conocen, hagan de cuenta que es un xoloscuincle, un perro pelón mexicano, nada más que en puerco. Son igualitos. Aquí hay una fotografía muy clara. Totalmente pelones, negros, 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 con una capa de grasa impresionante. Son buenísimos para las carnitas. Desafortunadamente ya casi no hay. Nos los hemos acabado. Pero en cualquier caso,
Tampoco estamos hablando del cerdo pelón mexicano. Habrá gente que me diga, no, pues es que entonces estás hablando del cerdo de traspatio, del que todos tenemos, o el vecino tiene, o mi compadre tiene para los 15 años de la hija, para la boda del hijo, para el bautizo del nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, tampoco estamos hablando del cerdo de traspatio. Y ahora, para colmo de males, últimamente se ha puesto de moda los piglets de mascota. No conforme con que tenemos pájaros, perros, gatos, cuyos, ratones, iguanas, lagartos, víboras y uno que otro viejo. Ah, no, eso no. Pero hay gente que tiene muchas mascotas en su casa. Ahora, además, tenemos piglets, cerditos así chiquitos, y ahí los andan cargando la gente para todos lados. ¿Sí? Pues, ¿qué creen? Tampoco estamos hablando de esto. Entonces, ¿de cuál estamos hablando? Estamos hablando de este. Que uno de los primeros problemas que tenemos es cómo lo llamamos. Dependiendo de a dónde vayan ustedes, de con quién hablen ustedes, de cómo lo revisen. Hay quien le llama feral swine, como lo llamamos en Estados Unidos, que es el nombre común, como lo utilizamos en los Estados Unidos, que si lo traducen literalmente tendría que decir cerdo feral. Es una aceptación del lenguaje, pero no necesariamente es correcta, porque feral en inglés significa animal que deambula libremente en el ambiente, lo cual casa con la descripción del animal. Pero feral en español significa individuo agresivo, asesino, violento, salvaje. También podría casar con esta definición, pero no necesariamente en todos los casos. Pero además, no solo no casa en todos los casos, sino que no necesariamente es una definición correcta para referirse a este tipo de animales. Pero insisto, más allá de eso, si ustedes lo revisan, jabalí salvaje, marrano salvaje, cerdo asilvestrado, cerdo híbrido, cerdo exótico, cerdo invasor, cerdo cruzado, marrano salvaje, y vayan ustedes a saber cuántas acepciones y descripciones más. Pero en cualquier caso, sí estamos hablando de este animal. El objetivo sí es este animal. Este animal tiene su origen en Asia y en Europa y en algunas partes de África. Y se trajo al continente americano lo mismo que se trajeron los cerdos domésticos. Es decir, el cerdo como tal no es originario del continente americano. Vino con los conquistadores españoles, sí, pero también vino con los conquistadores ingleses. Y después se le empezó a ver la posibilidad comercial de mantenerlo como animal de cacería. Entonces se empezó a traer y a traer y a traer y a liberar a que el animal quedara de manera libre en el campo sin demasiado control, y se buscó cazarlo. Pero el cerdito nada tonto primero se casó con las hembras de cerdo doméstico de traspatio, otro tipo de caza, no cacería. Se empezaron a reproducir y esa reproducción generó este tipo de animal, que en realidad es una especie de híbrido, es decir, tiene sangre de animal, jabalí europeo, jabalí euroasiático, pero también tiene sangre de cerdo doméstico comercial. Y esa mezcla de sangres ha hecho que este animal tenga una serie de particularidades muy interesantes. Insisto, todos ellos son subscrofa doméstica, subscrofa europea, y esto ha generado los híbridos. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que son híbridos? Muy sencillo. Si ustedes revisan el color de esos animales, los hay desde los casi negros hasta los casi blancos, pasando por animales que son prácticamente de todos los colores. Hay cafés, hay naranjas, hay rojos,
hay manchados, hay atigrados, hay blanco con negro, hay negro con blanco y hay animales casi blancos. Y eso es muy interesante y eso habla de la enorme mezcla racial. Pero además hay otra cosa interesante. Este diagrama representa al jabalí europeo, al euroasiático. Anatómica y fisiológicamente, hagan de cuenta que es una conjunción de triángulos. Si ustedes se fijan, hay un triángulo sobre la cabeza, un triángulo sobre el cuerpo y unos triángulos romboides sobre las patas. Es este animal, ¿sí? Y el cerdo comercial es un baloncito, hagan de cuenta esto. Por eso los cochinitos tienen forma tan redonda, los cochinitos del ahorro, porque están basados en la figura del cerdo europeo doméstico. La cruza de estos animales ha generado este animal, que más bien parece balón de fútbol americano alargado, ¿sí? Pero no solo ha cambiado la forma, sino que también han cambiado las condiciones. Este animal de forma triangular contra este animal de forma cilíndrica han generado un animal que tiene una capacidad y una resistencia y una potencial capacidad de reproducción que es la suma de las dos especies diferentes. Entonces, son animales que en los hombros, todos los animales tenemos, incluso los seres humanos tenemos un hueso que se llama el omóplato, que es un triángulo óseo que vulgarmente le llamamos la paleta o la escápula, ¿sí? Ese hueso está recubierto por una membrana muy parecida al cartílago de la oreja, que se extiende de tal forma que cubre toda la cavidad torácica. Y esa es una de las razones fundamentales por las que es tan difícil tirarle a un animal de estos y que caiga muerto, especialmente si utilizan armas de calibre corto, de calibre pequeño. Si ustedes utilizan armas 22 y le dan en el tórax, no lo van a matar por esta condición que tienen. Pero además tienen 4 dientes incisivos que en esto se parecen mucho a los roedores, porque esos dientes incisivos nunca dejan de crecer. Y como nunca dejan de crecer, el animal tiene que estar osando para desgastarse los dientes y que los mantenga en un nivel de crecimiento estable. Y esa práctica de osar es una de las causas por las que muchas veces los productores tienen tantísimos problemas. No conforme con eso, a diferencia, no sé si lo alcanzan a ver, este es un coyote. Si ustedes han manejado alguna vez en la noche en una carretera, especialmente en zonas muy oscuras, cuando ustedes le sueltan la luz del auto a un animal, especialmente los canideos, los perros, los coyotes, los zorros, parece que los ojos son hijos de Satanás, les brillan enormemente. La razón por la que les brillan es porque en el fondo del globo ocular hay una membrana que es fluorescente. Esa membrana se conoce como tapete lúcido y brilla. Pues esa membrana no es tan marcada en los marranos alzados. Entonces, mientras a un coyote lo pueden detectar a 4 kilómetros de distancia, a un marrano alzado difícilmente lo van a ver a más de 200 metros. Y muchas veces lo ven a menos de 25. Y si lo agarran volteando para el otro lado, no lo vieron, ¿sí? La madurez sexual de estos animales a partir de los 8 meses, la gestación muy parecida a la del cerdo doméstico, 114 días, camadas al año, dependiendo de las condiciones de la nutrición del área donde se encuentren, puede ser de 1.5 a 2.5 camadas por año. Y el problema radica en que fácilmente pueden sobrevivir entre 6 y 8 animales, entre 6 y 8 lechones. Eso en términos muy redondos significa que si ustedes inician con una pareja de marranitos alzados
y los dejan reproducirse libremente y alimentarse libremente, en 3 años van a tener al menos 6,000 animales. Porque además hay otro inconveniente. Tienen una madurez sexual más joven que la del pecarí, una gestación más pequeña que la del pecarí, un mayor número de animales por camada por arriba del pecarí, y los lechones por camada tienen una mayor sobrevivencia que prácticamente en cualquier otra especie de cerdos. Son animales muy resistentes y aunque sean portadores de enfermedades, difícilmente mueren por causa de enfermedad. Y si somos honestos, también es difícil que mueran por otras causas. Pa' colmo de males, 88% de su alimentación pueden ser simplemente plantas. ¿Cuáles? Las que quieran. Si ustedes siembran alfalfa, se la van a comer. Si siembran pasto, se lo van a comer. Si siembran maíz, se lo van a comer. Lo que ustedes siembren, y aunque no lo siembren, si lo tienen en sus ranchos y los animales pueden tener acceso a él, se lo van a comer. Pero también se pueden comer sin demasiados problemas algas, hongos, otros materiales y especialmente cualquier animal que se le ponga enfrente. Y cuando me refiero a cualquier animal, significa que si se encuentran un roedor, se lo comen. Si se encuentran una lagartija, se la comen. Si se encuentran un nido de codornices, se lo comen. Pero si se encuentran un cordero solo, se lo comen. Y si se encuentran un borrego abandonado, también le entran. Y con mucha facilidad pueden comerse incluso un becerro completo si el animal no se levanta rápido. Y si tenemos un parto distóxico donde la hembra se queda tirada, la mamá, la vaca, también se la comen. Y se la comen completa. O sea, no son naditas selectivos, no son de que, ay no, como algunas señoritas de, el huesito no. Los cerdos sí se la comen completa, completa, créanme, completa. Pezuñas, vísceras, cuernos, piel, todo se comen, absolutamente todo. Si bien es cierto que en muchos sitios de internet de repente van a encontrar una cosa por este estilo, y hay gente que habla que han visto cerdos asilvestrados de 800 kilos, la verdad es que no. Es muy difícil que ustedes encuentren un marrano alzado de más de 200, 250 kilos. En mi experiencia personal, un animal arriba de 250 kilos ya es muy difícil de encontrar. Tal vez pueda suceder, pero con todo y todo, déjenme decirles, 250 kilos ya es una condición muy delicada, ya es un animal muy grande, ya es un animal muy difícil de manejar y muy difícil de controlar. Y si te está correteando, mi sugerencia es, córrele lo más rápido que puedas y trépate al primer árbol que encuentres, porque si te pesca, te va a despedazar. La ventaja es que no son muy dados a agredir de manera natural. Suelen tenerle distancia al ser humano y como con la mayoría de las especies, tienden a no buscarnos mucho. Pero si el animal se siente acorralado, o si el animal se siente en riesgo, o si es una hembra protegiendo a sus lechones, entonces sí tengan cuidado, porque ahí no la van a pensar, los van a atacar. Es un hecho, los van a atacar. Dicho sea de paso, una hembra en promedio anda sobre los 68, 70 kilos. O sea, no son tan grandes como los machos. Los machos sí pueden ser bastante más grandes. Ahora, en cualquier caso, una hembra de 80 kilos, quiero ver quién la carga, ¿no? O sea, tampoco es tan poquito. El promedio de vida generalmente es entre 4 y 8 años de edad. Depende de la casa para sobrevivir, pero el problema, y este es un asunto crítico, no tienen depredadores naturales. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no son originarios de este continente. Todas las especies de este continente tienen víctimas y victimarios, pero este no es de aquí. Entonces, ninguna especie estaba acostumbrada a incluir en su dieta, en su cadena alimenticia,
al cerdo asilvestrado. Pero además hay otro detalle, son animales extraordinariamente astutos y resistentes. Entonces, si por alguna razón la hembra no se puede levantar después del parto, si sufre algún problema y se muere, esperaríamos que los lechones también se murieran porque no alcanzan a mamar leche. Pues fíjense que no. En 2 días los animales fácilmente aprenden a consumir hierbas, gusanos, plantas, semillas, lo que se encuentren, y con eso la libran. No necesitan leche. Y obviamente si ustedes ven a una camada de lechones sola, pueden ser víctimas, sí pueden llegar a ser víctimas de algún carnívoro predador, ya sean coyotes, ya sean linces, ya sean algún otro puma o cosa por el estilo. Sí, el único problema es que ese animal va a atrapar a uno, los otros se van a echar a correr. Y una vez que se echen a correr, ¿saben cuándo los vuelven a ver? Nunca. Se desaparecen. Tienen una capacidad de esconderse realmente impresionante. Entonces, por eso es por lo que tienen una alta sobrevivencia. Es muy difícil que mueran de causas naturales. Normalmente tienen actividad diurna, de preferencia en los meses frescos. Obviamente aquí en Monterrey, con la temperatura promedio como ahorita, se esperan hasta la nochecita. Tienden a tener vida nocturna. Y en la noche es muy fácil verlos movilizándose por los campos, por los pastizales, entre los corrales. Muchas veces pasamos y servimos los alimentos en los comederos, en las engordas y en las finalizaciones del ganado, y a las 2 horas si nos ocurre irnos a asomar y vamos a encontrar a todos los cerdos comiéndose el grano que le pusieron o el alimento concentrado que le pusieron al ganado. Es muy común. Y son buenísimos para treparse en todos lados. Así que si creen que los comederos altos sirven para evitarlo, mal asunto. No, sí se suben. Tienen la costumbre de osar, de tallar y de vivir en lodazales. Quiero que chequen estas 2 fotografías. Las nevadas en el norte de los Estados Unidos a veces se ponen muy interesantes y asumiríamos que los cerdos no estarían cómodos ahí. Pues ahí están, y hasta sonríen para la foto, ¿sí? Porque además recuerden que estos, como cualquier otro cerdo, los cerdos no sudan, no tienen glándulas sudoríparas, y esa es una de las razones por las que les encanta estar en los lodazales. Mantenerse en el agua los mantiene en una temperatura confortable, y prefieren estar en el agua y en sitios medianamente frescos para reducir su temperatura corporal. ¿Ok? Típicamente en hábitats húmedos, pero ven estos paseando en mitad de la avenida. En tierras bajas, con árboles que producen mástiles, se desplazan de manera estacional. Pueden andar prácticamente en cualquier parte. Las pezuñas son extraordinariamente rígidas, extraordinariamente fuertes. Lo mismo les da pisar pavimento que empedrados, que monte o que tierra caliza. Les da lo mismo. Pisan lo que sea sin afectarse. Generalmente se mueven en piaras, para no variar, coordinadas por las hembras más fuertes del grupo. Yo no sé de dónde sacaron esa idea, pero bueno, así es. Son coordinados por 2 o 3 o 4 hembras, generalmente la abuela y las 3 hijas más importantes. Por eso les digo que no sé de dónde sacaron esa idea, pero bueno. Y junto con ellas se mueven todos los lechones. Los machos astutamente prefieren estar de lejitos. Tienden a ser solitarios, aunque eventualmente los pueden encontrar en grupos de 2 o 3. Ellos no van a la cantina, pero generalmente andan juntos. Cuando se acercan las épocas de reproducción, cuando las hembras comienzan a entrar en celo, entonces sí, los machos van y se presentan, tanto gusto en conocer la señorita, como estado, etcétera, etcétera. No las invitan a tomar café tampoco. El punto es que un grupo de esta naturaleza puede tener desde 10, 15, 20
Grupos más grandes llegan a tener 50, 60, 80 animales. Y 80 animales juntos tienen un potencial de destrucción realmente impresionante. Para que tengan una idea, 80 animales juntos son capaces de acabar con 50 hectáreas de cualquier cultivo en una noche. Así de sencillo. Para que tengan un poco la idea, esto era el mapa de los Estados Unidos en 1982. Los estados que aparecen en verde son los sitios donde teníamos reportada la presencia de cerdos asilvestrados. Para 2004 el mapa comenzó a crecer, para 2012 el mapa ya era considerablemente complicado. En 2012 teníamos ya 36 estados identificados con presencia de marrano alzado. Para 2014 las estimaciones nos hablan, y esto, insisto, son estimaciones, no son censos, pero es a través de una serie de trabajos y una serie de evaluaciones, se considera que en Estados Unidos en 2014 teníamos alrededor de 6 millones de marranos alzados. Y eso no sería tan grave, especialmente para México, si no fuera porque tan solo en Texas teníamos en 2014 una estimación de 2 millones de animales. Eso quiere decir que la tercera parte de marranos alzados en Estados Unidos se concentra en Texas, especialmente en el sur de Texas. No conocen fronteras, no requieren de pasaporte y les importa un bledo si Donald Trump va a construir un muro o no. En 2014, el Congreso de los Estados Unidos asignó el primer presupuesto para trabajos coordinados de control de marrano alzado. Ese presupuesto fue de 20 millones de dólares. Estos condados que aparecen marcados en gris son todos los condados en los Estados Unidos donde está demostrada la presencia de marrano alzado. Y todos los condados marcados en rojo son los condados donde se han hecho evaluaciones, donde se han hecho estudios y donde se han tomado muestras para identificar el comportamiento de esos animales y su potencial riesgo de transmisión de enfermedades. ¿Cuál es la problemática? Bueno, generan daño a cultivos, depredan el ganado, perjuicios a mascotas y a ganado, destrucción de jardines y áreas ornamentales, de pantanos, regeneración de bosques, erosión, destruyen especies amenazadas tanto de flora como de fauna, y lo voy a comentar un poco más adelante. Depredación de fauna silvestre, competencia por recursos con fauna silvestre, disminuye la calidad del agua en mantos freáticos, especialmente por la costumbre que tienen de irse a nadar a cualquier sitio donde haya un poquito de agua. Tienen un problema porque disminuye esa calidad y generan un importante número de accidentes automovilísticos. Por lo mismo que les mencionaba, si ustedes se los encuentran en una carretera, especialmente en una carretera pequeña rural en la noche, es muy difícil detectarlos. Y muchas veces los detectan cuando ya los traen incrustados en el cofre de su camioneta. Y además déjenme decirles, chocar con un animal de 150 kilos, si ustedes van a 60, el impacto es el equivalente a estrellarse contra un poste. Entonces, calcúlenle cómo va a quedar su camioneta. Generan problemas de seguridad con la población y además son potenciales transmisores de enfermedad. Y quiero que chequen esto, y esto nada más a manera de ejemplo. En cultivos, 1.5 billones anuales, la estimación preliminar de destrucción de cultivos y sembradíos. Y aquí, ¿qué les gusta? Esto parecería que es un campo barbechado para sembrar lo que ustedes quieran. Pues no, no lo es. Esto era un campo de maíz. Y lo que hicieron fue que el ganadero llegó, preparó el campo, metió máquinas, hizo el barbecho, hizo todo el trabajo y luego sembró, y atrasito del ganadero pasó el cerdo a levantar toda la línea completa donde estaba todo el grano. Tan tan, se acabó.
Y se acabaron todas las líneas, como lo pueden ver. ¿Qué creen que sea esto? Arroz. Y vean los hoyos que generaron los marranos en arroz. Trigo, este es maíz ya levantado, este es trigo y este es sorgo. Exactamente lo mismo. Les da enteramente lo mismo lo que le pongan. Me decía por ahí algún amigo que ellos lo único que veían que no se comía el marrano era el algodón. Y quiero decirles que en nuestra experiencia sí se lo comen. La vara seca, si no hay de otra, igual se la comen. Si se pueden comer la plantita más tierna, se la comen. Y si todavía queda un poquito de algodón, ya maduro, el algodón blanco antes de procesarlo, y no hay otra cosa que comer, también se lo comen. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero se lo comen. Pero les da lo mismo pegarle al maíz, al sorgo, al trigo, a la avena, al cacahuate, al arroz, cultivos de alto valor como lechuga, espinaca, melones y calabaza, la sandía. No tienen una idea de la forma en la que es capaz un marrano alzado de acabar con sandía. Pero si ustedes siembran pastos de alta calidad, esperando usarlos para el ganado, y tienen marranos alzados, no saben cómo les va a ir. Se los acaban completitos, completitos. Vean este puerquito, aquí va con su bonito cordero, aquí hay otro. O sea, no es broma, ahí está. Se los comen y se los comen con mucha facilidad. Y lo mismo se comen a los becerros, ¿sí? Empiezan por las placentas, como lo hacían los coyotes, como lo hacían los pumas. Y ese es otro asunto que es importante, porque en una zona donde había coyotes, donde había pumas, donde había gatos salvajes, donde había zorros grises o cosas por el estilo, la presencia del marrano alzado hace que esos animales se muevan a otras regiones. Porque si somos honestos, si el marrano alzado se puede desayunar un cachorro de puma, se lo desayuna. Y los animales están conscientes de ello. Entonces, si empiezan a ver que la población de marrano alzado se empieza a incrementar, lo que hacen es irse a otro lado. Por eso hablamos de que incluso modifican a las poblaciones de animales silvestres naturales de una región. Vean esto fue lo que quedó de otro borrego. Daños a pastizales. En Texas el 72% de los agentes agrícolas, 72% de los productores agrícolas en Texas se quejan de afectaciones por marranos. Si a ustedes se les ocurre hacer pacas con cualquier cultivo que hayan trabajado, llámenle sorgo, llámenle trigo, llámenle maíz, le dejan las pacas y el animal llega y abre las pacas completas, se duerme encima de las pacas, orina encima de las pacas, defeca encima de las pacas y luego de todas maneras se las come. Pero por vía de mientras ustedes ya no las pueden usar para nada. ¿Sí? Consumen, contaminan, destruyen todo lo que tienen. Si hay encharcamientos, aquí hacen un hoyo, hacen más grande el charco, y si esto era un camino para pasar con un tractor, olvídense, ya no van a poder entrar con un tractor ahí. Porque el hoyo puede ser desde una cosita de 15, 20 centímetros hasta un espacio de hasta 90 centímetros o 1 metro. Así es sencillo, dependiendo de cuántos animales y de qué tan grandes sean esos animales. Y mientras más agua haya, pues mejor para ellos. Recursos naturales. En la Unión Mundial de Conservación están considerados como la peor especie destructiva. Así, de todas las especies que habitan el planeta, el marrano alzado es considerada la más destructiva, la peor en todos los sentidos. Consumen grandes cantidades de tortugas marinas, por ejemplo. En las costas, en Estados Unidos, se la pasan paseando por las playas a donde llegan las tortugas a anidar, y lo mismo les da comerse los nidos con todos los huevos de tortuga que a las mismas tortugas, y las tortugas se descuidan. No tienen diferencia, igual se las comen.
Depredadores de tortuga, competencia por alimento y espacio con otras especies. Vean este camino, ¿sí? No hay cómo usarlo. Además, no sé si lo alcanzan a ver, aquí están los puerquitos en la ribera del río. Si ustedes usan esta agua de este río para regar hortalizas, pues van a tener una cantidad bastante interesante de salmonelas y de coliformes, es decir, contaminación de sus sembradíos. Destrucción de propiedades. Quiero que vean este par de fotografías que a mí se me hacen francamente encantadoras. El dueño de este jardín, empezando la primavera, dijo: ay, pues el jardín está muy maltratado, se ve muy feo, lo vamos a arreglar y le vamos a poner pastito nuevo y le vamos a acomodar y toda la cosa. Se gastó cerca de $7,000 poniendo pasto, arreglando tierra, sembrando, iluminación y toda la cosa. Y un buen día que llegó a su casa, descubrió esto: una piara pequeñita de cerdos. Sacó un arma, los espantó, se echaron a correr, se fueron, todos felices y contentos. Dijo: bueno, ya la libré. Se fue a dormir. Al día siguiente se levanta. ¿Cómo ven? ¿Así nos corriste? Órale, así nos llevamos. Va. Si todo eso no les pareciera poco, ¿cómo ven esta lista? Brucelosis, pseudorradia, síndrome respiratorio, diarrea porcina, influenza porcina, toxoplasmosis, tularemia, triquinelosis, tuberculosis, leptospirosis, salmonelosis, E. coli, vibriosis, antrax y otra lista larga. En total, en promedio, 45 enfermedades relacionadas con marranos alzados, potencialmente transmisibles a otros animales silvestres, a animales domésticos si no se hacen las medidas precautorias necesarias, y muchas de ellas incluso al ser humano, porque muchas de estas son zoonosis, son enfermedades que compartimos con los animales. Luego entonces, la propuesta de enfrentar al marrano alzado, al menos en los Estados Unidos, se basa en desarrollar estrategias que nos permitan compartir con los estados, con los condados, con los propietarios, con los involucrados en la producción animal, el cómo le hacemos para parar el problema. La meta del programa es detener la diseminación, reducir la población, reducir el daño que ocasionan donde es posible y limitar el riesgo de transmisión de enfermedades. Si ustedes recuerdan el mapa grande que les presenté de 2014, la parte del norte de los Estados Unidos tiene una población muy baja. Ahí pensamos que en algunos de los estados podemos eliminar totalmente a la población. Pero en estados como Texas, donde tenemos demasiados marranos alzados, a lo más que aspiramos, al menos en el momento, es a tratar de reducir el daño, a que este daño no sea mucho más grande de lo que ya es. ¿En qué podemos colaborar con México? En capacitación de personal, en identificación de áreas, en estimación de daños, en estudios genéticos, en monitoreo y vigilancia y en diagnóstico de enfermedades con muestras provenientes de estos animales. El programa que los Estados Unidos está intentando compartir con México en este año incluye todas estas actividades. De aquí quiero resaltar la réplica de un taller de manejo de control de marrano alzado en México que se ha venido dando en Torreón el año pasado en agosto, en la Ciudad de México en junio de este año, en Monterrey en septiembre de este año, ayer y hoy, en Chihuahua en septiembre de este año, jueves y viernes de la semana que entra, y esperamos en breve poder replicarlo en Sonora, y hay oportunidad de ir a Baja California y a Tamaulipas también. Además, tengo el enorme gusto y el enorme privilegio de que esta unión ganadera me haya hecho el enorme favor de invitarme a venir a platicar con ustedes de toda experiencia y de lo que estamos haciendo, y nuestro ofrecimiento es continuar trabajando con ustedes, si ustedes nos lo permiten,
para tratar de buscar soluciones a este problema. Muchas gracias.